Estimados amigos, muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Antonio Arévalo Dueñas, jefe del Centro de Protección Social y Responsabilidad Social de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. En este programa titulado Entre Ingenieros, el día de hoy tenemos como invitado especial al magíster ingeniero Augusto Choypún, ingeniero mecánico, egresado también de nuestra casa de estudios de la Facultad de Ingeniería Mecánica, quien ha tenido la deferencia de poder aceptar nuestra invitación y poder compartir un tema muy importante, de gran dominio de él, y que va a ser muy gratificante para todos nosotros el poder saber de primera mano todo este tema relacionado con el tema de la industria 4.0. Augusto, muy buenas tardes. Qué gusto tenerte en este programa de entrevistas con este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y poder despejar cualquier duda respecto al tema que es el área en el que me estoy especializando, la industria 4.0. Augusto, siendo tú un ingeniero mecánico, en este tiempo de experiencia profesional, porque tú que has recorrido espacios muy interesantes, escenarios muy interesantes, ¿cómo es que llegas a esto del tema de la industria 4.0? ¿Qué motivó o qué fue el que te atrajo para poder ingresar a ese mundo tan interesante de este tema? En realidad, todo empezó con el centro cómputo de la UNI. Empecé a estudiar ingeniería mecánica, como tú, como muchos ingenieros mecánicos, muchos colegas, y se me presentó en el 75 la oportunidad de postular al centro cómputo de la UNI, y de ahí empecé a estudiar más computación. Ya había llevado Fortran en esa época. Claro, me leo ese. Portillo. Y bueno, a partir de ahí es que comencé a ligarme más a lo que es sistemas y a relacionarme más y sentir mucho respeto y mucho cariño por esa área. Y luego se abrió la carrera de ingeniería de sistemas. Ya. Y empecé a dudar, ¿me quedo en ingeniería mecánica o me paso a ingeniería de sistemas? Y bueno, me quedé en ingeniería mecánica y seguí estudiando ingeniería mecánica porque esa era el área que yo había decidido estudiar. Y me gusta la ingeniería mecánica, obviamente. Pero seguí trabajando en el centro cómputo de la UNI y ahí es cuando adquirí más y más experiencia, y a partir de ahí la mayor parte del trabajo que he tenido como profesional ha sido dentro de sistemas, no ha sido dentro de ingeniería mecánica. Interesante. Luego me fui al extranjero, hice mi maestría en Penn State. Primero hice mi maestría en ESAN y luego en Penn State. Y bueno, regresé, trabajé un tiempo y seguí viendo la parte de sistemas, vi la parte de empresa y bueno, gradualmente fui adquiriendo más capacidades dentro de lo que es administración. Y bueno, la industria 4.0 es una combinación de ingeniería mecánica, ingeniería industrial y sistemas. Todo eso combinado. Y mecatrónica y lo que quieras, ¿no? Y, básicamente, cuando tú mencionas esa congruencia de industrial, mecánica, mecatrónica y otras carreras afines, ¿cómo debemos entonces conceptualizar a la industria 4.0? Si un niño te preguntase, ¿qué es la industria 4.0? ¿Qué respuesta le daría de tal manera que él te pueda entender? Porque hoy día así tienen que ser las cosas. Tú como buen docente y buen pedagogo, quisiera que tengas la gentileza de explicarnos qué es la industria 4.0. Bueno, la forma que lo explicaría es, primero, pasaría por las etapas por las que pasaba la industria. La industria ha pasado por 4 revoluciones. La primera revolución industrial sucedió hace mucho tiempo. Es la época en la que comienza a utilizarse la máquina a vapor.
Pasamos de la industria artesanal, la industria en la que el hombre utiliza el músculo, ya sea humano o de animal, para poder mover la maquinaria, pasa a el vapor. Utiliza el carbón, el calor, el agua, produce vapor, el vapor le da la energía suficiente como para poder mover la maquinaria. Esa fue la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial se pasa a utilizar electricidad y se pasa a automatizar la industria, hacerla de manera tal que se tiene ya las cadenas de producción, el ensamblaje en línea, ese tipo de trabajo más eficiente. Pero todavía estamos pues en una etapa en la que el hombre tiene que estar ahí haciendo todo el trabajo. En la tercera revolución industrial, que ya sucede más cercano, ¿no? Por los años 70, por ahí, lo que se llega lo que se logra es utilizar las computadoras para mover brazos mecánicos, se utiliza ya la electricidad de una manera más precisa, entonces la maquinaria se mueve de una manera automática, pero no tiene todavía lo que viene a ser la industria 4.0, que es el uso de la inteligencia artificial. Con el uso de la inteligencia artificial ya llegamos a una maquinaria que no solamente opera de una manera automática, sino también toma decisiones. Y en ese sentido ya puede ver qué cosa es lo que necesita el mercado, ordenar del proveedor, qué productos, qué materias primas va a necesitar, etc. Entonces es una forma mucho más inteligente, una manera autónoma de procesar sus productos. O sea, la maquinaria ya no es dependiente de una computadora para hacer ciertos movimientos como los brazos mecánicos, que es un movimiento automático, pero ya está prefijado, sino que es algo más flexible. Se autodirige, se autocontrola. Esto hace pensar entonces de que esta cuarta revolución industrial, que también se le asocia a la industria 4.0, tiene muchas ventajas en cuanto a costos, seguro, a tiempos de producción, a la calidad, a la competitividad y todo ese tema. Tú podrías explicarnos de manera más explícita cuáles son las principales ventajas de la industria 4.0 en ese entorno en el cual ahora se está desarrollando esa gran transformación. Claro. La industria 4.0 no es solamente ver los procesos industriales como un proceso cerrado que va a producir aquello que uno ha estudiado en el mercado y sabe que va a haber de demanda. Es más amplio. El proceso no solamente incluye lo que es la producción en sí, sino tiene por delante el análisis del mercado, cómo va la demanda, cómo ha ido progresando, o sea, recibe información sobre las órdenes de compra, recibe información sobre las páginas web, cómo van modificando su entusiasmo por los productos que se están poniendo en el mercado, o ya sea servicios que se están prestando. Entonces hay una especie de intuición que tiene la maquinaria que va recibiendo alimentación de cómo va el mercado por un lado, ¿no? Entonces ya tiene esa información, puede extrapolar esa información, puede ir hacia adelante y ver cómo ha ido progresando y cómo, mediante la inteligencia artificial, cómo podría ir modificándose esa demanda. Y en todas partes la producción industrial se basa en lo que demanda el público, lo que puede producir el proveedor de materias primas y las órdenes y cuándo van a llegar a estos productos a la planta para que sean procesados y qué velocidad tiene la empresa, los procesos industriales de procesar estos productos para poder tener el producto final. Entonces, todos estos cálculos los hace la maquinaria, los hacen los procesos mismos, son procesos inteligentes, son procesos autónomos que reciben
información no solamente del mercado, sino de la gente que los controla, pero el control va a otro nivel, no va al control de qué es lo que va a hacer la maquinaria hoy día, sino qué tipo de productos, qué cantidad de productos, cómo se va a producir, cómo se va a procesar, de una manera más genérica. Esa es la forma como lo trabaja el que la va a operar. Ya. Pero la maquinaria trabaja de una manera autónoma y ordena al proveedor de materias primas para que le envíe la cantidad de materias primas necesarias, de la calidad, de las características específicas necesarias, y le pide la fecha, le indica la fecha y la hora a la que debe recibir la maquinaria en la planta. Y toda esta maquinaria, esta materia prima que está llegando va a ser procesada inmediatamente y sale por el otro lado como producto final para ser entregado inmediatamente a los clientes. Entonces, estamos haciendo una especie de mezcla de Lean Manufacturing con lo que es Industria 4.0, con lo que es el procesamiento autónomo de las plantas y que va de acuerdo a lo que pide el mercado. Inclusive, no solamente es el volumen, sino las características que va a tener el producto. Por ejemplo, puedes saber qué cliente quiere, qué tipo de productos, qué cantidad, qué forma, con qué características, con qué diseños, con qué especificaciones distintas a lo normal. Lo podría intuir, lo podría predecir este mecanismo que al final produce los productos que se necesitan. Ya, Augusto. Eso implica entonces que en la industria 4.0 hay una interconexión entre todas las partes involucradas en un proceso, desde el tema del requerimiento del usuario hasta el producto que se le entrega al cliente, al usuario. Así es. Y transversalmente, en esa producción hay una parte común en que coincide el mundo real con el mundo virtual. Así es, así es. Es más, una de las tecnologías que se utilizan actualmente se llama Digital Twin, o sea, mellizo digital. Ya. Por ejemplo, tienes una máquina, la máquina es física, obviamente, ¿no? Está trabajando, digamos, un motor o una fresadora, no sé, un motor. CNC. Lo que hace el sistema es crear, bueno, alguien tiene que crearlo, ¿no? Una imagen exactamente igual al físico. Y entonces a ese le llaman el mellizo digital. Entonces con ese mellizo digital lo que hacen es una serie de pruebas que van a ser hechas en el físico, pero en lugar de hacerlo en el físico lo hacen en digital para ver cómo va a salir. Como un modelo. Un modelo. Una simulación. Pero es exactamente igual al físico. Ya. Y de esa manera simulan lo que va a suceder y una vez que ven que va a ser exitoso, lo hacen en el físico. Es más, el mellizo digital puede estar haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el físico y puede predecir qué es lo que va a pasar. Entonces se pueden tomar medidas de control para que no haya una falla en el producto final. De esta manera, con un mellizo digital, se emula y se controla con mayor precisión lo que va a pasar en el mundo real. Ya. Entonces, bueno, es ideal realmente porque te ahorras un montón sobre todo, producto defectuoso. No vas a tener producto defectuoso porque ya lo estás haciendo en digital antes de hacerlo en físico. O sea, error cero. Error cero. Y eso es lo que se busca, ¿no? Claro. Y respecto a los costos, estos procesos, al ser tan sofisticados, ¿influyen en el costo de fabricación? ¿Cómo ese producto tan sofisticado, con cero errores, con calidad, que llega a tiempo al cliente, tiene la característica de ser rentable? ¿O solamente queda como un modelo muy interesante, como muchos diseños que han quedado, pero que no son rentables?
¿No sucede eso en este caso? ¿O por la alta, o es para alta producción? No, puede ser para alta producción, pero también puede ser para baja producción. La cosa es, Ya. la producción inicial es muy alta, ¿cierto? Porque hay que estar invirtiendo en todos estos dispositivos, estas simulaciones, la maquinaria de inteligencia artificial, todo esto hay que invertir. Uh-huh. O sea, inicialmente es una inversión fuerte, pero Ya. esto puede ser duplicado fácilmente en distintas partes del mundo. Nosotros hemos llegado al punto de que dijimos, tenemos que hacer producción masiva para que baje el costo y sea accesible a todo el mundo. Ya, eso es lo Y eso es clásico. lo que hacen los chinos. Claro. Producen grandes volúmenes. A lo que se está tratando de llegar ahora es justamente revertir esa situación y tener la producción cerca a casa. Ya. Entonces, al tener la producción cerca a casa, tenemos una serie de plantas distribuidas por todo el mundo que utilizan la misma tecnología. No tienes que pagar doble, triple. Bueno, tienes que pagar por los equipos físicos, ¿no? El hardware y las maquinarias. Bueno, eso sí tienes que pagar, pero es una inversión más pequeña porque estás produciendo volúmenes pequeños, pero produces lo que necesita el mercado. Entonces, tus ahorros están por el lado de comprar poca materia prima, Claro. tener poco tamaño de planta, tener poca maquinaria, justo la necesaria, y predecir qué es lo que va a necesitar el mercado y producir exactamente eso. Entonces, no tienes inventarios de materias, Claro. de productos terminados. Entonces, todo eso te va dando un ahorro que a la larga te va a hacer más eficiente. Ya, claro, dime. Otra serie de cosas que tienes que controlar, ¿no? El costo de la mano de obra, el costo de la maquinaria que tienes ociosa, si es que tienes maquinaria ociosa. Por eso tienes que aplicar de manera creativa los usos que le puedes dar a tu maquinaria para que no se quede ociosa, ¿no? O sea que todo esto implica también de parte de las personas involucradas en este tema, en el tema de innovación, en el tema de investigación, en el tema de adaptación, en el tema de emprendimiento y en ese tema de visión de esa industria, de ese nuevo escenario que ya está. No es que va a estar, sino que ya está y que probablemente de acá a 2 años, 3 años, en el mundo, bueno, en nuestro país de repente en 5, vamos a estar con industrias a ese nivel, porque tienen que estar a ese nivel. Así es. Eso implica también de que los profesionales tienen que innovarse o van a cambiar la currícula o los sílabos de los cursos para que también tengan un fuerte contenido de estos conceptos, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿qué significa, tú que estás en esto, qué significa una manufactura aditiva y qué es una manufactura sustractiva? ¿Son equivalentes, semejantes, diferentes? ¿Qué es eso? Hay bastante diferencia de la otra. La manufactura aditiva es la que se realiza con estas impresoras digitales 3D. Lo que se hace es sobre un molde, o sea, sobre un diseño, se va imprimiendo el contorno y solamente se añade material, no le quitas material. Entonces, la manufactura aditiva, estás añadiendo material exactamente en los lugares que se necesita. El material es un material que se funde y que se solidifica y bueno, va dando el molde o el producto en sí, ¿no? Que puede ser el producto final también, dependiendo del material que estemos usando. En muchos casos, la manufactura aditiva lo que hace es crea el molde, podamos en cera, y este molde en cera se utiliza para poder hacer el material, el producto en el material que se necesite, ¿no? Pero en cambio, la manufactura sustractiva lo que hace es cogemos un molde, un bloque del material y lo comenzamos a trabajar. Y le vamos cortando, le vamos haciendo, no sé, el material, la forma que necesitemos. Como un escultor. La fresa, el cepillo y cualquiera de las maquinarias que usamos normalmente en ingeniería mecánica y en el maquinado y lo dejamos
exactamente como queremos, pero lo que hemos hecho es quitar material. O sea, comenzamos con un bloque grande y terminamos con Claro. algo más pequeño, pero a las medidas precisas de lo que necesitamos. Entonces, esa es la gran diferencia entre una manufactura y la otra. En una sumamos y en la otra Claro. restamos. Ujú. Ahora, Sí. ¿de qué manera la industria 4.0, a tu criterio, va a influir en los procesos productivos en nuestro país, por ejemplo? ¿Qué experiencia o qué empresas tienes conocimiento que están ya involucrándose en este nuevo escenario que necesariamente van a tener que acceder todos, sí o sí? Claro. Gradualmente hay empresas que están entrando en esto. La vez pasada un amigo me estuvo diciendo que ya entraba en Industria 4.0, utilizando inteligencia artificial, y que se habían certificado en este tipo de tecnología. No recuerdo el nombre de la empresa aún. Me mencionó que debía ir a visitarla. Le dije, sí, de todas maneras voy a visitar porque me interesa mucho ver cómo está trabajando, ¿no? Yo estoy viendo todo esto desde un punto de vista académico. No lo estoy viendo físicamente, no estoy viendo la empresa. Más adelante tal vez sí esté involucrado en una empresa de este tipo, pero en este momento todavía no lo estoy. Y sí, es una área en la que ya hay empresas en que están entrando y que se vuelve imperativo estar preparados para esta tecnología. Ya que mencionas la palabra tecnología, ¿qué tecnologías o qué tipo de tecnologías se van a aplicar o se están aplicando en todo esto denominado de la industria 4.0? Hay una lista bastante larga. Justamente yo estoy haciendo un análisis de las tecnologías que se están utilizando. Algunas son tecnologías que no son exclusivas de la industria 4.0, sino que están dentro de la industria 3.0 inclusive, ¿no? Por ejemplo, los PLC se utilizan para control de maquinarias, cómo funcionan, tienen actuadores, tienen sensores y saben, no están programados para hacer un tipo de procesamiento. Pero esto es industria 3.0. CNC, como las máquinas hacen manufactura sustractiva y van trabajando y precisamente van cortando donde deben cortar, hacen agujeros donde deben hacer agujeros, etc. Todo eso es tecnología que está ya en industria 3.0. El Computer Aided Manufacturing, el CAM, ¿no? La manufactura ayudada por computadora. Pero lo que sí no tenemos dentro de la industria 3.0 y que sí está en la industria 4.0 es lo que es la inteligencia artificial. Por un lado está el Big Data, por ejemplo, que lo que hace es recolecta información de todos los procesos que tiene y está acumulando toda esa información de manera permanente y utiliza los datos que ha acumulado para poder hacer análisis de patrones que ocurren dentro de los datos y cómo se relacionan unos con otros y cómo poder mejorar la forma como hacen estos procesos. Entonces, la maquinaria de manera automática está sacando estos patrones, estas formas de producir, esta forma de trabajar, que le da una nueva manera al ingeniero, le da una nueva manera de procesar que nunca había pensado, pero que resulta mejor. Entonces, todas estos análisis que se hacen en los datos nos están dando pues frutos, formas más eficientes, más económicas de poder producir. Por ejemplo, un ejemplo de algo que no es exactamente industria 4.0, pero sí está relacionado con inteligencia artificial. Hubo un computador que se había programado para aprender a jugar un juego japonés. Nosotros le llamamos 5 en raya. Ellos le llaman Go. Entonces, la máquina comenzó a estudiar y comenzó a jugar contra sí misma, partida tras partida tras partida. Jugó millones de partidas. Sí, literalmente, millones de partidas. Y como se jugaba contra ella misma, siempre estaba buscando maneras mejores de estrategias, mejores estrategias de juego. Luego le hicieron jugar con expertos jugadores del Go.
estos jugadores de Go, pues como eran expertos, comenzaron a atacar y a jugar de una manera tal que la máquina no había pensado, pero la máquina comenzó a utilizar estrategias que nadie en el mundo había utilizado y que eran completamente efectivas. Entonces, con esto les indico que la máquina, al trabajar ella sola, puede encontrar salidas que no se nos habían ocurrido. Y que al empezar a utilizarlas, estamos encontrando formas más eficientes, o no necesariamente más eficientes, pero que no habíamos analizado anteriormente. Y que gradualmente podemos ir aprendiendo nosotros de la máquina formas distintas de hacer las cosas y que podrían más adelante ser mejores para algunas situaciones. Entonces, de esta manera, teniendo la máquina con la inteligencia artificial que nos permite mejorar estos procesos, simplemente vamos a encontrar otras maneras de manejar nuestros procesos productivos y hacerlos más eficientes. Significa entonces que los que están involucrados en este tema de la inteligencia artificial son el soporte para que puedan ellos, para que pueda el sistema de inteligencia artificial procesar toda la información, analizarla, ¿no? Analizarla y, como tú dices, presentar nuevas, impensadas alternativas para resolver uno u otro problema. Así es. Hace muchos años aquí hubo un alumno, José Valeriano Cuba, que entró en primer puesto a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ajá. Y fue llevado a Italia. Lo llevó un PhD, no recuerdo su nombre, se llevó a todos los primeros alumnos de la UNI, San Marcos, de la San Agustín, de la Católica, y les ofreció pagarles $5.000 mensuales. Al toque que habían acabado la carrera. Los llevó a Italia y cuenta José, egresado de mecánica número 1 aparte, que los instaló y todos los días se enseñaba. Se enseñaba elementos finitos que acá en aquella época todavía era novedad. Y descubrió este ítalo-americano, porque habían peruanos, chilenos, de todos los países, un grupo, pero como él había trabajado en Venezuela y había muchos ingenieros peruanos, se dio cuenta que los peruanos tenían mucha habilidad para entender lo que él explicaba. Es más, lo cuestionaban. Luego de un año de capacitarlos y armarles su CV, este señor los ofrecía a las empresas en toda Europa. Claro, le seguía pagando $5.000, pero él cobraba 20, 15 se quedaban con él durante un año. Bueno, José Valeriano estuvo en ese programa y al cabo del año él se retiró. Y él comienza a hacer lo mismo que hacía el Ítalo, venía acá, pero se convirtió, y él contó que tenía prácticamente una oficina que era de puro vidrio y que todos le venían a dar información y él iba procesando eso, cargando un sistema, y era lo que estaban haciendo hoy que llamamos inteligencia artificial. Ya no dependía de alguien, la gente venía, le ponía su problema y la máquina le daba algunas opciones de la causa de la falla y las probables soluciones también. Ajá. Entonces, eso implica que si antes habían 5 o 6 o 7 u 8 ingenieros que tenían que resolver esas inquietudes de los técnicos que estaban en la producción, hoy ya no están. Aparece el temor entonces de que dentro de este mundo de la industria 4.0, mucha gente se quede sin trabajo. ¿Es cierto eso? O aparezcan nuevos profesionales que van a hacer otro tipo de labores, ¿no? Así es. Muy cierto, existe ese temor, un temor muy arraigado. Pero recordemos, en la época de la industria 2, pasar a la industria 3, claro, el trabajador estaba acostumbrado a hacer trabajo físico. Y se estaba pasando a una situación en la que había menos trabajo físico y la maquinaria iba a tomar gran parte de ese trabajo físico. Y la gente no se quedó sin trabajo. La gente siguió trabajando. Pero tenía que reinventarse en este tema. Así es. Hay que reinventarse. Eso es lo que sucede ahora. Como ahora que ha pasado con esto de la pandemia. Si no hubiera habido la pandemia,
seguíamos con nuestros plumones en nuestra pizarra acrílica, Así ¿no? es. Tomándonos 3 horas para ir a la universidad a editar, y 3 horas son 6 horas de viaje, y hoy día puedes editar ya no a 30, puedes editar a 1000, o a Así 200, es. o a 300, desde la Así es. comodidad de tu hogar. Claro Así que es. el trabajo previo es bastante arduo, ¿no? Así es. Arduo. Claro. Entonces, los que no se han adaptado se quedaron sin Mueren, trabajo, mueren. Exacto. ¿no? Pero Y ahí sobre está la cosa. todo, Tiene que claro, adaptarse. Tiene que ahí está adaptarse el porque, reto. sí. Yo Bueno, hablaba, ya el trabajo ya sí, no es a nivel ya de diseño, ¿no? Por ejemplo, claro, las tecnologías que estamos viendo ahora es el design thinking. El design thinking lo que le hace a la persona es, le permite que la forma de pensar cambie y trabaje pensando ya en el producto que se va a llevar a cabo, ¿no? Y para eso también puede tener la ayuda de la maquinaria, la inteligencia artificial, los sistemas expertos. Lo que estabas mencionando tú era un sistema experto que no ya, necesita de aprender, sino una reserva, un reservorio de conocimientos. Y entonces, basado en ese reservorio de conocimientos, sigue un patrón de búsqueda y encuentra una posible solución. En el caso de inteligencia artificial, sí, la máquina encuentra las soluciones. Ella sola puede encontrar las soluciones. Bueno, y como iba diciendo, ¿no? En este caso de Design Thinking, lo que hace la máquina es ayuda al diseñador a tomar decisiones de cómo hacer para que el producto se adecue más a las necesidades del cliente. Entonces, ahí inclusive está ya ayudando el sistema. Todo esta maquinaria, pero no lo puede hacer el sistema solo. ¿Por qué? Porque necesita la parte humana, necesita la parte del gusto, las preferencias de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, siempre existe la necesidad de tener a alguien que pueda entender al usuario. La máquina no tiene esa capacidad, al menos no la tiene aún. bueno, Más ese es el temor. El temor, yo leí un artículo de que más adelante va a haber muchos, llámale robot o máquinas que van a seleccionar a los seres humanos para determinados trabajos. Ya no es como ahora que uno selecciona, no, sino que ellos van a decidir si tú sigues o no sigues. Es el temor que tienen ahora en un futuro no tan lejano, ¿no? Y dime, hay varios estudiantes de acá de la UNI, sobre todo de la Facultad de la especialidad de Mecatrónica, que han ido a estudiar a otros países, en este caso te hablo de 2 jóvenes muy buenos, pero han ido a estudiar neurociencia. Claro. Y dime, siendo mecatrónicos ellos, imagino que por ahí viene el tema, ¿tiene que ver la neurociencia como elemento, como concepto o como formación básica para todo este tema que tú tan brillantemente nos explicas de la industria 4.0? Sí, hay una relación estrecha y la relación viene en esta dirección. Una de los marcos de análisis que utiliza la inteligencia artificial es llamada las redes neuronales. No, ya. Las redes neuronales simulan un cerebro, neuronas que están conectadas y que pasan información entre unas y otras. Y lo que uno tiene que hacer es ajustar las neuronas, y eso lo hace automáticamente el sistema, ¿no? Se van ajustando los pesos que cada una de estas neuronas debe tener para que al final, por un lado tienes los sensores toman la información y la va pasando a las neuronas, en distintas capas de neuronas que van filtrando y retroalimentando y trabajan de una manera bastante compleja, y al final tiene una salida, una respuesta. Por ejemplo, esto se utiliza para determinar si una foto es la foto de un perro o la foto de un gato. Ya. Solamente pones la foto. Y la máquina revisa la foto, la analiza, y debido a que ha sido alimentada con miles de imágenes de perros y miles de imágenes de gatos, puede con cierta precisión determinar si es que la imagen es de un perro o de un gato.
Pero así como esto que es tan simple y que nosotros lo haríamos de manera intuitiva, completamente fácil para nosotros, para la máquina es muy difícil y necesita de mucho procesamiento. Y a medida que se va sofisticando este tipo de procesos, puedes tener pues que la máquina simplemente le das una foto y te dice esta es la foto de la persona. Y en este momento, en la China ya tienen este sistema, ¿no? Que la persona está caminando, inmediatamente la detecta y ya sabe quién es. Y la persona va caminando y la puede seguir porque está todo cubierto con cámaras y todas están supervisadas, entonces no hay forma que tú te escondas de la justicia, ¿no? Allá están perseguidos por todos lados, pero esa es el sistema que utilizan, ¿no? Que pueden analizar el rostro de una imagen cualquiera y saben quién es. Inclusive bueno, gente que no es China, van ahí, le toman una foto y una vez que ya está la foto ya está chequeado. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Te tienes que portar bonito, hay que portarse bonito. Así es. Augusto, siempre ha habido una inquietud en todos estos años, creo que desde que nuestra vida universitaria, y probablemente continúe, en que en algún momento es tanta la población en el mundo que no va a haber los recursos para poder satisfacer los requerimientos de esta población. Es por eso que ahora, como el tema de la pandemia, hay una serie de teorías que dicen que este virus se ha creado para justamente acabar con toda la población, obviamente de los 60 para arriba. Nosotros no nos preocupamos porque todavía estamos en los 30. Entonces, pero mucho de eso se ha hablado, ¿no? Y ahora que comentábamos en la previa, que en algunos hospitales están dando mayor prioridad y una mirada con más acuciosidad a la gente de 30 con un problema que a los de 60, 70, 80 o 90. Porque eso, bueno, ya vivió esta persona. Mejor salvemos a un joven que tiene todo un futuro. Claro, hay muchos ángulos para ver eso, muy, muy discutible, ¿no? Pero volviendo a la inquietud de que los recursos no van a existir para poder alimentar y satisfacer los requerimientos de miles y millones de seres humanos, aparte de los animales que conviven, ¿no? ¿Cómo se engarza la industria 4,0 en esa alternativa de convivencia o de solución a esas inquietudes? ¿Hay alguna relación o no la hay? Sí, claro. Esto de la teoría de que los recursos de la Tierra no van a alcanzar, viene de hace mucho tiempo. Es una teoría que Malthus hablaba de esta teoría mucho tiempo atrás. ¿Quién es Augusto? Malthus, M-A-L-T-H-U-S, Malthus. Ya. Él tenía la teoría de que los recursos de la Tierra eran limitados y que en ese momento, si se excedía la población de la Tierra, ya no se iba a poder alimentar a todos, o sea, la gente tenía que morir de hambre o de alguna manera. Y para eso estaban las guerras, ¿no? Para disminuir la población y de esa manera mantenernos. Pero en esa época estábamos hablando de, ¿cuántos? 1.000 millones de habitantes o de repente menos. Y ya estamos en 7.000 millones, o casi, ¿no? Y seguimos creciendo y hemos encontrado la salida. Pero cada vez que estábamos a punto de quedarnos sin los recursos, decíamos, uy, ahora estamos en terribles... y salía una manera de mejorar la situación. Por ejemplo, la tecnología nos ha permitido poder tener mayor extracción de productos del agro, mayor producción de carne. La tecnología nos ha permitido explotar mejor los recursos de materias primas, la utilización de la madera, de los minerales, la extracción de proteínas del mar. Todo eso nos ha permitido la tecnología. Y cada vez que hemos ido avanzando, hemos ido encontrando mejores maneras de utilizar la tecnología que nos ha permitido incrementar la productividad
de todos nuestros recursos. Obviamente hay un límite, ¿sí? Hay un límite. Pero como que la inteligencia artificial y la industria 4.0 es la siguiente solución. Y ahora hay gente que está hablando de la industria 5.0. No Eso te estoy iba muy a seguro. preguntar. ¿Y cuál es ese escenario y en qué consistiría esa industria 5.0? ¿No? ¿Cómo debemos imaginarnos ese escenario? Todavía no estoy seguro. Pero la verdad, la industria 5.0 ya tendría que ir más allá de no solamente utilizar la inteligencia artificial, sino de consolidar todo. Y quizás llegar a un punto en que la productividad sea integrada no solamente a nivel de la empresa y a nivel de toda una cadena de suministros, sino a nivel de todas las cadenas de suministro. Claro. Y sea una cosa global. Entonces, de esa Claro. manera, vamos a utilizar los recursos de una manera más eficiente, no solamente de un país, no solamente de una región, sino que estemos hablando de todo el globo. Claro, eso va a Y bueno, implicar también nuevas políticas de convivencia en la humanidad, ¿no? Porque muchos países tienen productos o materias primas para determinada producción, que otros no la tienen. Entonces se van a tener que romper las barreras. Y así es. como hablaban hace tiempo de la globalización, ahora sí se va a dar la globalización en su expresión total, ¿no? Así es, así es. Y Y el esto uso de los implica, va a tener que pensarse en la humanidad, no tanto en una empresa, no tanto en un país, sino en la humanidad entera. Y de esa eso manera va a hacer, implicar una nueva forma de ver la vida. así es. Y eso tiene que ver con la educación. Sí, la Cómo parte sí, nosotros, claro, cómo los colegios, las universidades, los institutos y la sociedad misma va a darle una mirada a cómo debe formar a esos niños, adolescentes y jóvenes para que puedan insertarse en este nuevo escenario, eh, eh, no te digo complejo, pero sí muy especial por las condiciones y solicitaciones de conocimientos y características del ser humano para ejercer esto, porque manejar una data de mala manera te puede malograr todo. así es. Va el tema ético. Es terrible. ¿Mm? Sí, realmente ¿Cómo, puedes cómo es tener todos eso? los datos que quieras, pero si no los manejas correctamente, puedes llevar al desastre todo. Es como decir garbage in, garbage out, decían basura que entra, basura que sale. Bueno, en este caso puedes tener muy buenos datos, pero si los procesas mal, si tomas malas conclusiones con esos datos, puedes llevar más rápido a la ruina a tu Claro. empresa o a lo que estés trabajando. Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? El movimiento debe ser muy preciso, muy bien estudiado, de una manera integral, no solamente un punto, sino toda una cadena, todo el contexto debe ser cuidado, porque cada uno de los elementos, cada uno de los participantes, digamos, de una cadena de suministros, todos quieren tener una parte de la ganancia y tienen razón, ¿no? Justamente ellos están trabajando para tener una ganancia. Entonces, todos deben tener ese acceso al incremento del valor y al ganar en este proceso. O sea, eso implica necesariamente que ahora la humanidad, al ver todo este desastre que vivimos, muy lamentable y muy triste, va a tener que sentarse y reflexionar de que los valores no son cuentos chinos, que los valores y los principios no son un saludo a la bandera, sino que ahora son necesarios para poder generar toda una vida totalmente diferente. No solo Así es. porque me imagino que la industria 4.0 no habla solamente del sector industrial, me imagino que entrará al sector de la salud, al sector de la educación, a todos los sectores. Así es. ¿Estamos preparados para eso, Augusto? No creo que estemos preparados aún. Tenemos que trabajar mucho con nuestra población. La responsabilidad social no es solamente responsabilidad social de las corporaciones, sino responsabilidad social del ciudadano. Todos los ciudadanos debemos de actuar de manera que sea Proba. socialmente responsable.
pensando no solamente en nuestra ganancia, sino pensando en la sociedad. ¿Cómo va a impactar esto en nuestra sociedad? Todos estos ejemplos que hemos tenido de presidentes y de gobernadores regionales, toda esta gente que ha actuado de manera egoísta, nos da una clara imagen de qué es lo que no se debe hacer. Y gente como esa no debía jamás ser nombrada a ningún cargo público. Claro. Eso debía ser claro en nuestra sociedad. Nosotros debíamos tener eso clarísimo en nuestra mente. Si alguien nos falla, ya lo sacamos, no lo vamos a utilizar y más bien nos dedicamos a seguir progresando, a hacer las cosas bien, que la población sea la que disfrute de los beneficios de nuestro trabajo. Claro, nosotros también vamos a disfrutar, pero que sea positivo para todos. Una empresa que genera riqueza, pero que a la vez contamina, pongamos, está generando más daño de lo bien que está haciendo. Ese tipo de situaciones debe evitarse. La empresa debe ser completamente positiva. Sus efectos secundarios no deben de producir daño a la naturaleza, daño a la sociedad. Todo debe ser completamente positivo. Si es que una empresa no está así, en una situación que produce todo positivo, debe corregirse o debe simplemente dejar de funcionar. Por ejemplo, mira, ese es un tema muy interesante por cuanto hace poco, relativamente poco, recién el Estado da las leyes de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí hay un cuidado en que el trabajador tenga un ambiente seguro para que pueda desempeñar su gestión que le asigna la empresa, cualquiera que fuere la organización. Y a través de SUNAFIL se hacen inspecciones inopinadas para ver si están cumpliendo o no. Pero al final todo esto está sustentado en un tema de ética, de principios, de compromiso, de solidaridad, que es lo que creo que en los últimos años, 10 años, ha comenzado a emerger un egoísmo, algo extremadamente personal y que ha impedido de que la sociedad viva en un clima armonioso, de respeto, de seguridad, de alegría y de felicidad, porque al final todos lo que deseamos es ser felices, haciendo lo que hacemos y proyectando lo que tenemos que proyectar. Entonces, te pregunto, Augusto, tú como un hombre académico también, involucrado en el tema de la educación, en instituciones prestigiosas, en los cargos que tienes, ¿de qué manera crees tú que la universidad debe reinventarse para acceder a estos conocimientos que puedan sustentar el acceso a la industria 4.0, pero también en la parte de la ética, ¿no? Porque, por ejemplo, hay universidades que llevan un curso de ética, un curso de 3 horas semanales, en 14 semanas, estamos hablando de 50, 40 horas, dentro de 5 años, no es nada. Habría que proponer otro tipo de cursos, pero siempre involucrados con este tema de la ética, pero ética 1, ética 2, ética 3, y también algo que comentaste en la reunión de la promoción, era la necesidad de que la universidad tenga el manejo y la recomendación, por no decir obligación, del manejo de un idioma como el inglés en todo el estudiantado en su desarrollo académico. ¿Qué opinas de eso, Augusto? Mira, en lo que es la parte, yo no lo veo como que de la ética de un curso, sino que debe estar en todos los cursos. Tú dictas un curso y tienes que hacerlo desde un punto de vista en el que tienes que ver la parte moral, la parte ética, la responsabilidad social, y lo mencionas durante todo el curso. Yo cuando dicto mis cursos, yo lo incluyo. Eso es parte de mi cátedra. Yo simplemente es parte
es que no puedo separarla, está ahí. Lo mismo deben hacer todos los profesores. Los profesores deben ser personas éticas y deben de mostrarlo a través de su clase, de su cátedra, de lo que estén enseñando. No importa que lo que estén enseñando sea matemáticas o lo que sea, lo que esté completamente desvinculado de la ética, siempre debe de transparentarse la parte ética. Claro, o sea, no solamente decirlo, sino practicarlo y promoverlo. Así es. Porque podemos decirlo, pero somos la antítesis de lo que decimos con nuestros actos. Debemos actuar de esa manera también, definitivamente. Por ello, en el tema de la reinvención, del replanteamiento de la currícula, motivo de la cual nos estamos viendo con todas las promociones, estimo que es muy importante que personalidades como tú puedan ayudarnos a poder plantear eso. Y quién se va a oponer a una currícula que tenga valores, principios y que tenga estos conceptos de lo que se viene, ¿no? Que ya está, o sea, no va a durar 5 años, 10 años, ¿no? Que ya existe en el universo y va a llegar. Y si nuestro país tecnológicamente no entra a ese sistema, se quedará porque ya no en el tercer mundo, será en quinto o sexto mundo, en su mundo, y la gente de verdad va a ser peor que la pandemia. ¿No? Así es. Entonces, Augusto, nos están escuchando y viendo muchas personas. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes, particularmente, que nos acompañan esta tarde? ¿Qué mensaje final, como corolario de esta charla del día de hoy, podrías tú extenderles a ellos? Definitivamente, no importa el área de especialización, no importa en qué área estén trabajando, siempre es importante que trabajen y den lo mejor de ustedes mismos, lo mejor de sí. Aprendan bien lo que deben de saber, conozcan de todo. Yo en mi vida profesional he aprendido finanzas, he aprendido sistemas, he aprendido... Está fallando un poco el audio, creo. ¿Que puedes ver eso? ¿Perdón? ¿Hay un problema? Creo que es el internet acá, no sé. ¿Internet está bien? Parece que ha habido un desfase, Augusto. Esa última parte podrías tú volver a repetirla porque no te he escuchado bien. Lo que estaba diciendo era que los alumnos deben de aplicar sus conocimientos, deben de aprender todo lo que puedan, no importa en el área en el que se vayan a desempeñar. Pues, como ingenieros, ustedes van a salir al campo, van a comenzar a trabajar y van a encontrarse en situaciones completamente distintas a las que ustedes estaban en el momento que estaban estudiando. Y esos retos son importantes. De ellos van a aprender y van a mejorar su experiencia profesional. Su vida profesional los va a llevar por caminos muy diversos, pero en todas partes, recuerden, aprendan lo mejor que puedan, apliquen sus conocimientos lo mejor que puedan y sobre todo sean éticos. Piensen en los demás, piensen en sus hijos, piensen en el ejemplo que están dando y quieran ser la mejor persona que puedan ser. Recuerden, el Perú da una imagen en el exterior. Muchos hemos viajado al exterior y hemos estado trabajando fuera. Algunos peruanos han dado muy buen ejemplo, otros peruanos no lo han dado tanto. Seamos de los peruanos que damos un buen ejemplo, hacemos un buen trabajo, regresemos al Perú a dar los frutos que el Perú exige, demos lo mejor que podamos dar. Seamos éticos. Hagámoslo de manera responsable. Pensemos en nuestra sociedad, pensemos en el futuro de nuestros hijos. Que lo que nosotros hagamos podría ser beneficioso de manera económica, o sea, en dinero para nosotros, pero puede ser perjudicial para el resto. Si va a ser de esa manera, no lo hagamos.
Porque no estamos haciendo algo positivo para el país. Hagamos cosas positivas. Seamos positivos para el país. ¿Ok? Gracias. Augusto, gracias por esta magnífica conversación que hemos tenido contigo, Gracias a por ti. tu tiempo y porque eres un profesional que reúne una serie de cosas: conocimiento, sencillez, aplomo. Eres un tipo probo, transparente, Gracias. difícil de encontrar. Eres una especie en vía de extinción. Un dinosaurio. Pero para nosotros, no, de verdad, Augusto, más allá de la amistad y todo, eres un hombre admirable. No solamente por mi persona, sino por todo tu entorno que debe conocerte en diferentes lugares. Y hoy día que las personas nos han acompañado, tienen muy, muy buen concepto de tu persona, de lo que nos has motivado, y probablemente lo que hoy día has dicho va a generar un sinfín de inquietudes en todas las personas que nos han obsequiado también su tiempo de acompañarnos más de una hora. Te agradezco una vez más, Augusto, por tu participación, por la amistad que tenemos, y expresarte. Que la vida y Dios te permita que cada día sigas descubriendo nuevas y mejores maneras de ser exitoso, de ser feliz, de ser un buen profesional, un buen hombre. Para la sociedad habría que clonarte para que haya muchos Augustos en diferentes lugares, con diferentes profesiones, pero que tengan esa calidad de gente, que es lo que el Perú y el país necesitan. Gracias, Augusto, en nombre de toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica, tu alma mater, en nombre mío, y que le has dado un realce a este programa que se llama Entre Ingenieros. Y qué bonita tarde estar contigo. Y a ustedes, amigos, el próximo 10 de marzo estaremos con el ingeniero ayacuchano Julio Garay, hablando sobre las galletas nutritivas que van y luchan y mejoran a todas las personas que sufren de anemia. Un innovador, un profesional también con mucha sensibilidad social. Entonces, el próximo viernes a las 5, el miércoles, perdón, a las 5 de la tarde, estamos con el ingeniero Julio Garay hablando de estos productos que combaten en los sectores más sensibles el tema de la anemia. Nos vemos y muchísimas gracias por acompañarnos. Y Augusto, un abrazote. Gracias. Un abrazote. Muchas bendiciones. Muy buenas tardes, amigos. Gracias y hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde en su programa Entre Ingenieros, con el ingeniero Julio Garay, que va a traer sus galletas nutritivas y que todos ustedes van a recibir de manera virtual. Gracias.